Según la definición, el dominio de una función son los valores de x para los que la función tiene sentido. Esto significa que son los valores que puede tomar la variable independiente. Para que nosotros nos hagamos una idea, son los valores que no nos dan problemas. O en otros momentos lo que tendremos que buscar son o localizar aquellos valores que sí dan problemas a la función. En esta primera parte del estudio del dominio nos vamos a centrar en el estudio analítico, es decir, en la expresión algebraica que representa esa función, que realmente es la parte importante, porque ver el dominio de manera gráfica tiene un recorrido bastante reducido. Gráficamente solo podemos ver una parte de la función. Sin embargo, con la expresión analítica sí que podemos realizar un estudio global. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, identificar el tipo de función y dependiendo del tipo de función con el que estemos trabajando, pues tendrá un dominio u otro. El primer tipo de función serían las funciones polinómicas, que son la base del resto de tipos de funciones que vamos a trabajar en este tema. Las funciones polinómicas son aquellas que tienen una expresión algebraica con forma de polinomio. Como el dominio son los valores de x para los que está definida esa función, los polinomios tienen como valores de x o pueden tomar como valor de x cualquier valor. No tenemos ningún tipo de problema, porque como un polinomio se define como una suma de monomios y el monomio es una expresión algebraica en la que las variables aparecen multiplicándose o como potencia de exponente positivo, no tenemos problema. Tú puedes sustituir ahí cualquier número que puede ser multiplicado por cualquier otro y elevado a cualquier número. Ninguno te va a dar problema. Por eso, cuando nosotros detectemos que una función de la cual me están pidiendo el dominio decimos que es una función polinómica, pues directamente podemos decir que su dominio son todos reales. Esto es equivalente a decir que no tiene problema. Segundo tipo, las funciones racionales. Las funciones racionales con las que nosotros vamos a trabajar son funciones racionales en las que en el numerador y en el denominador aparece un polinomio. Cuando tenemos una división ya sí que podemos encontrar valores que nos pueden dar problemas y son aquellos valores que me convierten el denominador en cero. Es decir, que son los valores que yo tengo que excluir. A esto me refería cuando decía que hay veces que vamos a detectar cuáles son los valores que no cumplen la condición que plantea esa función. Entonces, al ser una función racional, nos fijamos en los valores que anulan el denominador. Esos son los que nosotros vamos a excluir. Por ejemplo, si nos encontramos con la función racional x cuadrado menos 9 partido de x cuadrado menos 4, realmente lo que me interesa es ver qué valores de x son los que anulan el denominador. Anular significa que hacen cero. Luego lo que hacemos en este tipo de funciones es igualar a cero el denominador, en este caso x cuadrado menos 4. Al igualar a cero un polinomio lo estamos convirtiendo en ecuación, resolvemos la ecuación resultante, de manera que en este caso sería 2 y menos 2, y esos son los valores que no pertenecen al dominio. Luego expresamos el dominio de esta segunda función, como todos los reales menos, y este menos se representa con esa línea oblicua, los valores que me han dado como resultado de la ecuación, es decir, menos el 2 y el menos 2. Estamos excluyendo a esos dos valores. Tercer tipo, funciones radicales, es decir, aquellas funciones en las que aparece algún tipo de raíz. Dentro de la raíz van a aparecer diferentes tipos de funciones, ya sean polinómicas o ya sean racionales. Tenemos que distinguir entre funciones radicales de índice impar y de índice par. ¿Por qué? Porque las funciones radicales de índice impar se pueden calcular raíces de cualquier valor numérico, ya este sea positivo o negativo, no da problema. La raíz de un número negativo, si es de índice impar, se puede calcular dentro de los reales.
De manera análoga, cuando teníamos una raíz de índice par de un polinomio de grado mayor que 1, pasaría con las funciones racionales. En el caso en el que tenemos la raíz sexta de una fracción racional, tendríamos que, en primer lugar, imponer que esa función racional x menos 4 partido x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Este tipo de inecuaciones racionales, lo que se hacía para resolverlo era igualar a 0 el numerador para obtener el valor solución de esa ecuación, igualar a 0 el denominador para obtener las soluciones de esa ecuación, y ahora con esos tres valores, el menos 2, el 2 y el 4 en este caso, establecíamos una tabla de signos. Presentábamos dos tipos de tabla de signos. La más sencilla era sobre la recta real. Nosotros señalábamos sobre la recta real esos valores que nos han salido ordenados de menor a mayor, y ahora lo que hacíamos era estudiar el signo de la expresión algebraica, en este caso esa fracción algebraica, en los intervalos intermedios. En este caso, del menos infinito al menos 2 es negativo, del menos 2 al 2 es positivo, del 2 al 4 negativo y del 4 al más infinito positivo. ¿Cómo determinábamos esos signos? Pues cogiendo valores intermedios de cada uno de esos intervalos o semirrectas y viendo el valor del signo. Por ejemplo, entre el menos 2 y el 2 se puede coger el valor más sencillo, que sería el 0. 0 menos 4 es negativo, 0 menos 4 es negativo, menos 4 entre menos 4, menos entre menos es más, de ahí sale el más. Como nosotros al resolver la ecuación estamos imponiendo la condición de buscar qué valores de x o para qué valores de x esa expresión es mayor o igual que 0, que eso es lo que buscamos aquí, nos damos cuenta que sale en los intervalos del menos 2 al 2 y del 2 y del 4 al más infinito. Aquí había que quitar los valores que anulaban el denominador, porque no está definido, como hemos visto en las funciones racionales, la división de un número cualquiera entre 0. Entonces también tenemos que quitar esos extremos, que en este caso sería el 2 y el menos 2. Entonces, como esos son los dos intervalos, va del menos 2 al 2 y no se puede incluir ninguno de ellos, por eso el dominio va del menos 2 al 2 con paréntesis. El 4, en cambio, lo que hace es anular el numerador y no hay problema. 0 entre cualquier número es 0, es un valor real que no nos da problema, por tanto se puede incluir en el dominio de esta función y esta función entonces el dominio iría desde el 4 con corchete hasta el más infinito. Luego el dominio de la función radical de índice par, tenemos que resolver la inecuación y finalmente los valores que cumplen y que no nos dan problemas en esa función serían del menos 2 al 2 y del 4 al más infinito. Funciones exponenciales. Son aquellas en las que la función, la x, la expresión algebraica que contiene la x como variable, se encuentra en el exponente, de ahí la palabra exponencial. Pues bien, en las funciones exponenciales el dominio depende del dominio del exponente. Un exponente normalmente no nos da problema, puedo sustituir cualquier valor como exponente de otro valor, que no vamos a tener ningún tipo de dificultad. Otra cuestión sería que en la base también se encontrase una variable, entonces ya no estaríamos hablando de funciones exponenciales, podría ser una función mixta o una función directamente polinómica. En este caso no, en este caso la variable está en el exponente, no nos da ningún tipo de problema, el problema puede estar en el propio exponente, por eso el dominio depende del dominio del exponente. En esta primera que se nos plantea tendríamos que sería la función del exponente x cuadrado menos 9 partido de x cuadrado menos 4. Función racional de la que ya habíamos estudiado el dominio, que eran todos los reales menos el menos 2 y el 2. Luego el dominio de la exponencial coincidirá con ese dominio, que sería todos los reales menos el menos 2 y el 2. Si ahora consideramos la otra función, que sería 3 elevado a la raíz cuadrada de 3x menos 6, el dominio depende del dominio del exponente, que en este caso es una radical de índice par, que también hemos estudiado, su dominio era del 2 al más infinito, pues si teníamos limitaciones con ese dominio, se traslada o se hereda esas limitaciones a la función exponencial. El último tipo de función que nosotros presentamos serían las funciones logarítmicas. La función logarítmica, como su propio nombre indica, es una expresión en la que aparece un logaritmo. Y lo que sería la función que contiene la variable independiente está dentro del logaritmo, es decir, forma parte del argumento. Ahí tenemos que irnos a la definición de logaritmo y nos decía que el argumento tenía que ser un número positivo. Eso significa que cogemos el argumento, por ejemplo en esta función logarítmica, que es el logaritmo decimal, porque si no aparece ninguna base, se presupone que es decimal de 3x menos 6, sería 3x menos 6 mayor que 0, porque necesitamos que sea ese
ese argumento mayor que 0. Luego aquí en este caso se convierte en una inecuación de primer grado que se resuelve igual que lo hacíamos en el tema de las inecuaciones, quedándonos por tanto que el dominio sería del 2 al más infinito.